Hola, buenas tardes. Vamos a rezar un ratito juntos. En este primer domingo de Cuaresma siempre se nos propone la lectura de la situación de Jesús en el desierto, las tentaciones. Y este año vamos a leer a San Lucas en el capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Además de haber contemplado en la Navidad la realidad de la encarnación, quiero decir, la profundidad con la que Dios asume, encarnándose, la vida humana, la existencia humana. Además de haberlo contemplado en aquella oportunidad, ahora Jesús nos ofrece al inicio de su ministerio, el primer acto público que hace Jesús inmediatamente después de recibir el bautismo, es ir al desierto, hacer ayuno y allí ser tentado por el demonio. Lucas nos recuerda casi de pasada que acababa de ser bautizado Jesús, dice que regresa de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y después insiste inmediatamente, y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado. Jesús es llevado por el Espíritu de Dios a enfrentar una de las situaciones más complejas de la existencia humana, que es precisamente la tentación, la posibilidad de, en definitiva, optar por hacer la voluntad de Dios o no. Aparecen tres modos de tentación que describen, y de hecho el Evangelio dice, agotadas todas las formas de tentación, describen como el corazón de la tentación. La primera tiene que ver con que Jesús podría haber pensado en sí mismo y no en el ayuno que estaba practicando, usar su poder para hacer que la piedra se convierta en pan. La segunda tiene que ver con los deseos tan grabados en el corazón de riquezas y de bienes. También Jesús podría haber optado por evitar el camino que Dios le propone hacer y buscar su bienestar. Y Jesús responde con una expresión muy fuerte de la palabra de Dios: solo a Dios adorarás, solo a Él le rendirás culto. Uno puede ver que a veces la búsqueda de riquezas y de bienes hace que algunas personas prácticamente le rindan culto al dinero o a los bienes. Y la tercera, que tiene que ver con esta posibilidad de intentar que Dios entre en mis planes, en mis proyectos. Es verdad que Dios nos protege, es verdad lo que dice el demonio, allí está su camino predilecto, muestra un bien y después muestra el camino errado para alcanzarlo. Es verdad que Dios ha puesto a sus ángeles para cuidarnos. Esto no quiere decir que siempre Dios tenga que hacer lo que a mí me parece. Dice el Evangelio que fueron todas las formas de tentación, que en el fondo uno podría descubrir
que se trata siempre de lo mismo, empezando por Adán y Eva, elegir hacer el plan de Dios o preferir otro camino en búsqueda del propio bien, equivocándolo, obviamente, equivocando el camino. Estas tentaciones que Jesús asume, como decía, como un modo de expresar también hasta dónde está dispuesto a entrar en la existencia humana. Estas tentaciones muestran entonces que realmente asumió nuestra vida así como es. Y no solo eso, sino que Jesús no viene para mostrar nada más su comunión expresada ya en el bautismo. Jesús se pone en la fila de los pecadores, considerándose parte de esta humanidad pecadora. Esta decisión de asumir la realidad tal como es, no es simplemente, como digo, para acompañar, para decir aquí estoy, sino para mostrar el camino de salida, para mostrar cuál es el modo de conseguir en nuestra existencia dejar entrar a Dios. Es la historia de Jesús, es la historia de cada uno. Fuimos bautizados, hemos recibido el don del Espíritu Santo y hemos sido enviados a una misión. Y en este camino podemos tener frecuentes tentaciones de apartarnos de ese camino que Dios nos propone. A veces por la búsqueda del propio bienestar, a veces por la ambición de poseer más, a veces por apartar un poco a Dios de nuestro corazón para simplemente tenerlo allí cuando nos hace falta algo de Él, cuando tenemos algo para pedir. En algunas oportunidades, en el pasaje que acabamos de escuchar, el demonio apela a lo más profundo del corazón de Jesús. Si eres hijo de Dios, por allí viene la tentación. Y entonces uno podría decir, efectivamente, porque es hijo de Dios, es que Jesús elige hacer la voluntad del Padre, no el hijo que busca simplemente sus propios bienes, su propio proyecto, sino el hijo que reconoce el amor del Padre y que es capaz de seguir fielmente el proyecto de Dios para alcanzar una mayor plenitud, diría, de filiación, para ser más hijos. Esto es lo que hacemos especialmente en el tiempo de la Cuaresma. Intentar hacernos cada vez más hijos de Dios, reconocer en su voluntad el mayor de los bienes y entonces optar, aún con dificultades, aún con renuncias, optar por hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pidámosle a Jesús que este camino que iniciamos el miércoles con la imposición de las cenizas, este camino que nos conduce hacia la Pascua, como decía en estos días, hacia aquella noche en la cual renovamos las promesas de nuestro bautismo, pidamos que en este camino el Espíritu siga guiándonos, llevándonos y fortaleciéndonos. Y con esa presencia de Dios en nuestra vida vencer las tentaciones que puedan apartarnos del bien. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.